¿Aprender qué? A no caerte. Claro. A ver, yo no me he caído aún. Bueno, qué raro. Yo en la reserva, ¿sabes? Echamos gasofa y nos vamos a casa de Mac. Tres tíos con GS mirándome hacia la moto. Qué raro. Tucu, tucu. Acabamos de tirar como medio euro. Pero bueno. Madre mía, ¿no os pasa que salís en verano y es que es poneros el mono o la equipación X y ya estáis deshidratados de repente? Pero ya, o sea, ha sido poneros el casco tal y es como, mierda, me lo voy a tener que quitar otra vez solo porque necesito beber agua, tío. Y eso que solo vamos con la parte de abajo, porque la de arriba vamos con una espaldera de circuito y ya. Vale. Este es el barrio de Mac, pero no me acuerdo bien. Es que no me acuerdo porque siempre vengo con la GPS. Creo que era girar aquí a la derecha, pero me ha dicho algo de que me pararan en un parking antes de llegar a su casa. Pero no sé a cuál. ¿Qué? Espera, que ahora me ha puesto la música, todo más jugado. Dime. Tengo la moto aquí. Ah, vale. Ya he hinchado las ruedas, lo único que me falta es echar gasolina. Tengo que subirles el cacharro lo de las ruedas, el hinchador. Ah, vale. Vale, así que si quieres espérame por aquí. ¿Has cogido agua? No, Pásame el agua y la voy metiendo en la mochila. Vale. Aquí estamos. nada más problemas, ¿no? Nada, ninguno. El otro día que se rayó. Yo creo que tiene que ver porque la pusimos en el caballete y luego la desmontamos, a lo mejor se rayó por eso, ¿sabes? Tengo ni puta idea. Es que a lo mejor mi padre la montó en el caballete cuando estaba encendida y luego la apagó, ¿sabes? Y puede ser que se rayara. Haya descalibrado o algo. Porque ¿sabes qué pasa? Que la suspensión electrónica depende de la pata, que tiene un sensor. Si el sensor de la pata falla, falla el de la suspensión, o sea, una movida. Bueno, subo esto y ahora... Va, voy a cogerte agüita. Bueno chicos, pues aquí estamos con la BMW un poquito guarra, pero es que nos vamos a ir ahora en medio de ruta hasta el sitio donde vamos a grabar. Así que no tiene ni sentido lavarla, la verdad. Y como tenemos como una hora de carretera en plan línea recta, pues vamos a salvar baterías. Y voy a cortar la grabación. Y ya pondré la grabación a partir de que estemos allí. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en un ratito. A ver, ¿qué ha pasado? ¡Mi pierna, bro! ¡Ah, Dios! ¡Me ha hecho un esguince! Madre mía, tío, de verdad. Estoy flipando. Vendo retrovisores, chicos, vendo retrovisores. Oh, Dios mío. Vamos para ello. A ver. Yo si quieres te la levanto, casi mejor que tú estés allí. A ver. Vale. Ok. Sácala de aquí. Te saco la pata. Sácala de ahí. Y ponla ahí adelante. O lo que sea. O ahí abajo, ¿sabes? No parece como que esté... Estoy un poco abollado. Vas a tener que pasar por taller. ¿Tú crees? Porque como tengas 1 milímetro torcido el frame, Sí. hasta luego. Y eso, pues... no hay solución, ¿sabes? Lo que no sé es cómo te vas a llevar el espejo. Es que encima ha sido... es el obligatorio, el que se te ha roto. Sí. Vamos a ver si arranca, tú.
Yo creo que sí, hombre. Me parece a mí que la sesión de hoy la vamos a dejar para otro día, ¿no? ¿Tú crees? Ya voy con otra moto ya. Bueno, siempre es el momento para grabar ese contenido de moto rota que no puedes grabar en otro momento del año, ¿sabes? ¿Verdad? No te arranca. Eso sí es un problema. Escúchame. Ponla en neutro. Que es que no puedo. No sé por qué. Porque se te ha podido doblar la palanca del golpe. A ver, escucha. Quítate. Vale, desde luego está en primera o en segunda o en tercera. Vale. Ahora está en neutro. Vale. Eso, el aceite de... Funciona. Tómatelo con filosofía, es barata la moto. Si te pasaran eso, estarías llorando. Yo estaría llorando, vamos. Coño, pegamento con eso. ¿Cuánto? Ojalá. Si me dicen algo, tío, digo, no, si llevo retrovisor. Voy mirando por aquí así. No, de verdad que... Ahora cuando bajemos al pueblo, tíralo en una papelera y ya está, ¿sabes? No lo dejes por aquí porque eso con el sol puede hacer un incendio. No tienes contenido, tío. Debería haber venido grabando, tío. Y yo, Te juro que estaba pensando... No puede ser. O sea, cuando... Es que estaba ahí arriba. Ya había pasado esa curva de allí. sí. Y digo... No puede ser, se ha caído. ¿Cómo saber? O sea, es que no puede ser. O sea, estaba pensando, no puede ser. O sea, es imposible. Pues no, pues no. ¿Por qué no grabé, joder? Joder, habría sido la hostia, ¿eh? Te habrías hecho viral. Desde luego. Yo qué sé, tío. Es que... Hay que mirar el lado bueno, chavales. En plan, rollo, si te caes, por lo menos grábalo. Saca números. Que eso puede ser el dinero que necesitas para comprarte una nueva moto. Pero es que estas cosas solo pasan justo cuando apagamos las cámaras, ¿sabes? Todo lo chungo pasa. Que a ver, que suena muy frívolo decirlo así, chavales, pero joder, me habría gustado verlo grabado solo porque viera a sí mismo en dónde la ha cagado, ¿sabes? Luego Mac, pero también te digo una cosa, iba yo primero, o sea que tampoco habría grabado absolutamente nada. Así que no hay mucho que hacer. Pero aunque vosotros no lo habéis visto, fuera de cámara me pega un susto de la hostia. En plan, es que de repente estábamos nosotros por intercom y de repente me dice Mac, hostia. O sea, ha dicho, ¡ah! Y ha sonado pa, ¿sabes? Y me dice, tú, me he caído. Y yo no me lo creo. No me lo puto creo. Venga, tira. Ve delante que no me fío. Pues lo que os digo, gente. Nunca sabéis cuándo os vais a poder pegar la piña del siglo. Y mirad, mejor que sea como esta, que se ha quedado en anecdótico. Ha dado una vuelta de cámara a la moto, él ha salido por encima. No se ha hecho nada porque iba con todo el mono. Un poco de dolor en la cadera, un poquito de dolor en la rodilla, pero mira, va con rodillera, va con su mono con protección de cadera y todo el rollo. O sea que todo good. Imaginaros que eso os pasa y me vais en vaqueritos o pantaloncitos cortos, porque sé que hay mucha gente que sale de ruta con pantalón corto, con vaqueritos y todo ese rollo. Pues por mucho control que tengáis, por muchas 600 que llevéis y controléis de puta madre, siempre puede pasar algo, tío. Hay que tener mucho cuidado, tío. Y yo no soy un ejemplo de cuidado, ni de llevar protección, ni nada de eso. Ni quiero serlo, también os lo digo. No soy quien para deciros nada de ese tema, porque soy el primero descerebrado. Chicos, no sé, que tengáis cuidado, tío. Es que ver que un colega se ha caído, tío, es
te hace pensarte las cosas, de verdad. Mac iba muy fuerte, iba detrás de mí, pero iba siguiéndome el ritmo y yendo a la misma velocidad estaba tumbando mogollón. Yo no estaba tumbando apenas, porque sé cómo son estas carreteras, que son muy estrechas, enseguida puedes pillar algo de gravilla o lo que sea, tío, y te vas al suelo. Y a él lo que le ha pasado ha sido que ha ido muy pasado en esa curva, ha soltado el acelerador, ha metido freno trasero para meter un poquito más la moto en la curva. ¿Qué ha pasado? Que ha metido demasiado freno trasero, su moto no tiene ningún tipo de electrónicas, creo que no tiene ni ABS siquiera, se le ha bloqueado la rueda de atrás, ha patinado y se ha ido a tomar por culo. Al menos esto espero que sea una lección aprendida para aquellos que me seguís, que hay muchos de vosotros que sois chavalines de 16 a 18 años, que me escribís por Instagram diciéndome tienes la moto de mis sueños, tal. Lo primero hay que aprender a pilotar, chavales, eso es lo más importante, y esto es muy difícil de manejar, de verdad. Yo ya os digo que he hecho una salvajada al saltar a esto, pero también sé que, bueno, pues soy una persona que más o menos tiene cabeza, que ya he pasado mi época de no tener cabeza años atrás, con motos más pequeñas, me he pegado mis hostias y bueno, pues yo qué sé. Por ejemplo, con la R7 me han multado, o sea, me quedé a 2 puntos en el carnet. Me quedé a 2 puntos en el carnet con la R7, por multas de velocidad y por otras cosas. Y en esta no llevo ninguna multa de momento y espero que siga siendo así. Y es porque la estoy conduciendo con bastante más cabeza que con lo que estaba conduciendo la R7, ya lo digo. Porque para todo hay un tiempo y un lugar adecuado, chicos. Ya os lo dije en uno de mis anteriores vídeos, que para todo hay un tiempo y un lugar adecuado para hacer las cosas. Y de verdad, tocar rodilla en calle no es el sitio. Vamos a ver si encontramos... Mira. ¡Ey! ¿Para qué tienes eso? Ahí adelante tienes otra. Adelante tienes otra. Me está matando la espaldera, loco. ¿Ya? ¿Sabéis? Hoy yo no tenía un buen día. Y no sé, he dicho, bueno, joder, veo a Mac, que me apetece, que hace un par de días que no le veo. Nos vamos a grabar, que me mola, por una zona que me mola, que es distinta, que está lejos de casa, pero... joder, merece la pena. Pero es que, joder, chavales, cada vez que tengo así una sensación de que no es el día de salir, pasa algo, tío. Y no tiene por qué ser a mí. Quizás estoy gafado, tío. Who knows? Hermano, he caído como una pluma, Ya no sé, yo porque no te he visto, pero me parece impresionante todo lo que... O sea, en plan, cómo estaba la moto y todo ese rollo para lo que te has hecho tú. Se cae, bro. ¿Sabes lo que pasaba? Tú cuando entraste en la curva... Bueno, no, al revés. Yo cuando entré en la curva te estaba mirando a ti, tío. En vez de mirar, en plan, a donde tendría que ir mirando, te miraba a ti. Como vi que te abriste tú, me abrí yo también. Yo me abrí porque pasé, porque iba pasado. No, ya. Y luego yo también. Ahí sueltas acelerador y entras solo a la curva. No, sí, en verdad, claro. Es una curva que entras fácil. O sea, solo tenías que soltar acelerador, que es lo que he hecho yo. Ya. Pero no sé, me rayé, tío. Pisé freno y me fui a la Cuando puta. tengas el momento de pánico, suelta acelerador, deja que la moto entre y vuelve a darle para levantarla. Sí. No tiene más. Sí sé cómo va, pero lo dicho, ha sido tan... que no... Cosa del momento. Bueno, chavales, esto ha sido el vídeo de hoy. Ha sido un intento de irnos a grabar, pero bueno, las cosas pasan, ¿no? Y hostia, me habría gustado tener ese momento en el que pues no he tenido que dar la vuelta para ir a rescatar a Mac y todo el rollo, porque la que habéis visto vosotros, la parte que habéis visto vosotros, básicamente ha sido cuando ya, oye, hemos chequeado que Mac estuviera bien, que todo estuviera bien y bueno, simplemente pues no sé, que no os pase esto en la vida, sinceramente. Y ya no solo cuando te pasa a ti, que te caes tú y dices, joder, menudo
menuda hostia me he pegado. Sino, tío, cuando ves que es un colega el que se ha caído, hostias, es duro. Yo no sabía ya cómo tomármelo porque estaba muy preocupado, tío. Lo primero que he hecho ha sido preguntarle qué tal estaba, si le dolía algo, todo el rollo, y ya os digo que no ha sido hasta ahora que hemos llegado aquí a casa, al barrio de Mac, y nos hemos tomado algo que le ha empezado a doler ya la cadera, la rodilla. Por lo tanto, chavales, como os estaba diciendo, estas cosas pasan a todo el mundo. Ojalá que no pasaran, pero de verdad que es más común de lo que creéis. Así que andar con mucho cuidado, protegeros de verdad, porque es súper importante. Darle like a este vídeo si os han gustado este tipo de shenanigans, estas cosas que me pasan sin querer en la vida, si os parecen interesantes. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.